No hay hallazgos óseos. ¿Por qué no se han encontrado restos óseos de estos Nefilim? Primero de todo, porque no se extendieron por el mundo. Tal vez porque su ámbito fue, más o menos, el de la geografía de la tierra de Canaán. No salieron de allí, porque el diluvio acabó con todos los habitantes que entonces había en la tierra. Tal vez sus sepulcros fueron sistemáticamente saqueados en busca de sus huesos, codiciados para tallarlos o para exponerlos como trofeo o para otros fines, tales como los mágicos. Hay una referencia a estos huesos en las antigüedades de Flavio Josefo. For which reason they removed their camp to Hebron, and when they had taken it, they slew all the inhabitants. There were till then left the race of giants, who had bodies so large, and countenances so entirely different from other men, that they were surprising to the sight and terrible to the hearing. The bones of these men are still shown to this very day. Unlike to any credible relation of other men. Antigüedades, libro 5, capítulo 2, N.3. Diría más o menos esto. Por lo cual trasladaron su campamento a Hebrón, y cuando la hubieron tomado, mataron a todos los habitantes. Quedaba hasta entonces la raza de los gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y semblantes tan completamente diferentes de los demás hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy, a diferencia de cualquier relación creíble de otros hombres. Creíble o no esta mención de Flavio Josefo, hay una referencia en Plinio a un gigante llamado Gavaras, de 9 pies de altura, 2.7 metros, que fue enviado al emperador Claudio desde Arabia. Hay algunas pocas referencias históricas más en la antigüedad a hombres de extraordinaria altura, pero se trata de individualidades, de ahí que no sirvan de mucha utilidad al propósito de esta obra, ya que por enfermedad o mutación genética un hombre puede ser mucho más alto que lo normal. Por eso este tipo de textos no considero que sean de utilidad alguna para el tema tratado en esta obra, pues se trata de individualidades, no de grupos humanos. También podría haber llenado este escrito de muchas citas referentes a los gigantes en las mitologías de distintos pueblos, pero me parece que esa colección de referencias también resulta de poca o ninguna utilidad para el estudio de los Nefilim y sus descendientes, pues incluso aunque nunca hubieran existido gigantes, la imaginación humana los hubiera creado. Aunque sí que quiero mencionar el estudio de Og como divinidad fenicia que hace Zvi Ron en su artículo The Bed of Og. Hablando de la falta de restos óseos, no quiero dejar de hacer mención de los autores que adjudican a los gigantes diversas construcciones megalíticas de la prehistoria. Realmente no hay ninguna construcción que evidencie su autoría. Todas pudieron tener a humanos de tamaño normal. Además, recuérdese de que estamos hablando de hombres de 3 metros, no de colosos, con lo cual no hay tanta diferencia. No descarto de ninguna manera que alguna construcción megalítica pueda tenerlos a ellos como constructores, pero nada es claro. También hay que reconocer que no quedan textos históricos extrabíblicos que nos hablen de ellos, lo cual indica que los hijos de Enac fueron pocos, y que se hallaban concentrados en el ámbito geográfico de la tierra de Canaán. Sí, en tiempos históricos hubiera habido grupos refaítas en otras zonas, su presencia hubiera llamado poderosamente la atención de los cronistas, mientras que el silencio es total. Tanto la falta de restos óseos
de pinturas o relieves que los representen, como la ausencia de textos extrabíblicos, indican que ellos fueron pocos y que estuvieron concentrados en una región concreta. Los gigantes y el diluvio. Un problema que se plantea es que si todos los hombres murieron en el diluvio, salvo los hijos de Noé, ¿cómo pudieron salvarse los hijos de Enoc? Veamos primero los textos acerca de la universalidad de la muerte de los antediluvianos. Fijémonos con todo detalle en las palabras referentes a la extensión del exterminio. So the Lord said, I will blot out from the earth the human beings I have created. People together with animals and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Génesis capítulo 6 versículo 7. Y dijo el Señor, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. For my part, I am going to bring a flood of waters on the earth, to destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. Génesis capítulo 6 versículo 17. Voy a enviar el diluvio a la tierra, para que extermine a todo viviente que respira bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. For in 7 days I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights. And every living thing that I have made I will blot out from the face of the ground. Génesis capítulo 7 versículo 4. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los seres que he creado. Como se ve, hay mucha insistencia en afirmar que muere toda carne, pero estas afirmaciones no cierran la posibilidad a supervivencias excepcionales fuera del arca. Sin embargo, el siguiente versículo sí que es más tajante. And all flesh die that move on the earth, birds, domestic animals, wild animals, all swarming creatures that swarm on the earth, and all human beings. Everything on dry land, in whose nostrils was the breath of life, die. He blotted out every living thing that was on the face of the ground, human beings. Aquí pone entre paréntesis, imagino el padre, una abreviatura que dice lit, que yo imagino que es literal, significa literal, literalmente todo el Adán, dice. And animals and creeping things and birds of the air, they were blotted out from the earth. Only Noah was left, and those that were with him in the ark. Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23. Y perecieron todos los seres vivientes que se mueven en la tierra, aves, ganado y fieras, y todo lo que habita en la tierra, y todos los hombres. Todo lo que respira por la nariz con aliento de vida, todo lo que había en la tierra firme, murió. Quedó borrado todo lo que se levanta sobre el suelo, hombres, ganado, reptiles y aves del cielo, fueron borrados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. No se dice genéricamente que murieron los humanos,
sino que es todo hombre el que es borrado. Y se añade que sólo sobrevivieron los habitantes del arca. A esto hay que añadir otro pasaje. The sons of Noah who went out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These three were the sons of Noah, and from this the whole earth was people. Génesis capítulo 9 versículos 18 al 19. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es antepasado de Canaán. Estos son los 3 hijos de Noé que se propagaron por toda la tierra. Con lo cual, acerca de la universalidad, tenemos una clara afirmación negativa acerca de la muerte y 2 afirmaciones positivas acerca de quienes fueron dejados con vida y quienes poblaron la tierra. Una posibilidad que algunos han apuntado es que el pecado de Génesis capítulo 6 se volviera a repetir después del diluvio. Pero en el texto de los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán, se afirma que los anaquitas proceden de los nefilim. Números capítulo 13, versículo 33. Parece cerrar esa posibilidad. Esa pequeñísima frase no es una afirmación de esos espías, sino que es una glosa del texto. Los espías podían equivocarse, y la Biblia meramente dejar constancia de lo que dijeron, pero la glosa del texto sí que es infalible. Visto todo lo cual, solo hay 2 posibilidades. La primera, que el pecado se volvió a cometer y volvió a surgir una segunda raza de nefilim. Esta posibilidad no la veo posible, porque se dice que los hijos de Enac proceden de los nefilim, con lo cual la segunda posibilidad es la verdadera. La segunda, que en el diluvio la muerte fue prácticamente universal y que los descendientes de Noé fueron los que sustancialmente poblaron toda la tierra. Aunque la Biblia afirma que el diluvio fue universal, se refiere a que las aguas inundaron toda la región de la tierra que en esa época estaba habitado. O se inundó solo la zona de Canaán, o como mucho toda la región del creciente fértil. Ese es el ámbito mínimo y máximo del castigo. Nunca se dice que todo el planeta Tierra fue inundado, solo que perecieron todos. Pero ese todos hay que entenderlo como sustancialmente todos. Ni todas las tierras del mundo fueron anegadas, ni el hecho de que muriera todo el Adán, como dice el texto hebreo, implica un exterminio absoluto. Muere toda carne, sí, pero toda carne de una región, no todo viviente del planeta. Recapitulando, el diluvio es universal de una región, no universal planetario. Muere todo viviente en esa zona, no todas las especies vegetales y animales del planeta. Mueren sustancialmente todos los descendientes de Adán, pero no absolutamente todos. Que la interpretación del diluvio universal limitado es la correcta, se ve en que sobrevivieron los nefilim. Además, las semillas de las plantas no hubieran podido sobrevivir varios meses flotando en el agua. Este hecho, que puede parecer sin importancia, nos ayuda a comprender el modo en que hay que interpretar toda la Biblia. A veces podemos creer que una afirmación histórica o teológica de la Biblia debe necesariamente interpretarse como el diluvio universal planetario, cuando hay que interpretarla al modo del diluvio universal regional. Una interpretación radical puede dar lugar a una secta protestante. Una interpretación moderada puede inscribirse en la tradición católica. Véase, por ejemplo, el versículo que afirma: The one who believes and is baptized will be saved, but the one who does not believe will be condemned.
Marcos capítulo 16 versículo 16. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Los ejemplos podrían multiplicarse, así que la misma Biblia nos ofrece suficientes guías para entender que la interpretación matizada es muchas veces la correcta. Si sobrevivieron los Nefilim, también sobrevivieron otros hijos de Adán. Por eso, de Adán y Eva, tanto los judíos como los cristianos, los hemos reconocido como los primeros padres, pero nunca hemos afirmado eso de Noé. Siempre hemos dicho que todos procedemos de Adán, pero no que todos procedemos de Noé. Además, el arca es símbolo de la Iglesia. ¿Se salvarán algunos en vida que no estuvieron a bordo de esa arca espiritual? Por supuesto que sí. El hecho de que salvaran su vida corporal algunos que no estuvieron a bordo del arca de Noé es símbolo de que también serán salvos algunos que durante sus vidas no estuvieron en el arca de la Iglesia. La realidad de esa salvación corporal que está implícita en la Biblia es símbolo de la salvación espiritual posterior. Y esa verdad tan grande acerca de la salvación la sabemos gracias al versículo que afirma que los hijos de Enac procedían de los Nefilim. También, como hemos visto, esa pequeña glosa nos da el criterio interpretativo acerca de qué tenemos que entender por diluvio universal. Nada hay inútil en la Biblia. Si hubo gigantes que sobrevivieron, también los actuales gigantes en el pecado podrán ser salvos en ese otro diluvio universal que es la muerte que a todos llega. En el libro de Baruch encontramos una última referencia a los gigantes en el siglo VI a.C., en el profeta Baruch, en el tiempo de la caída de Jerusalén. The Giants, aquí hay una palabra en griego, entre paréntesis, que dice gigantes, were born there, who were famous of old, great in stature, expert in war. God did not choose them, or give them the way to knowledge, so they perished, because they had no wisdom, they perished through their folly. Baruch, capítulo 3, versículos 26 al 28. Allí nacieron los gigantes, famosos en la antigüedad, corpulentos y aguerridos. Pero no los eligió Dios, ni les mostró el camino de la inteligencia. Murieron por su falta de prudencia, perecieron por falta de reflexión. Dios quiso que supiéramos esto último de aquellas lejanas, enigmáticas figuras. Esta es la última porción de conocimiento que nuestro Padre ha querido darnos acerca de estos hijos suyos. Los que en otro tiempo fueron grandes en fuerza, sin Dios se extraviaron y perecieron. Para Dios no son importantes las proezas en la guerra, sino la sabiduría que procede de Él. Después, en el Nuevo Testamento, enviaría no solo la sabiduría, sino también la gracia. Y nos enseña que, muy a menudo, ser gigante en la tierra, gigante en cuestiones mundanas, lleva a la soberbia, y la soberbia a cometer locuras, y al final uno cae. Esa raza de 3 metros de altura fue un pueblo real, pero también son un símbolo. No se dice en ninguna parte de la Biblia que los gigantes fueran malos en sus almas por haber sido engendrados de esa manera. Como pueblo sí que, globalmente considerados, se afirma que cayeron en la soberbia, lo cual los llevó a cometer despropósitos, y por eso acabaron por desaparecer. Ellos, presentes en la Biblia, son una enseñanza. Referencias al libro de Enoc en la Biblia. Hay un pasaje en el que el libro de Enoc y Deuteronomio coinciden.
The Lord came from Sinai, and down from Seir upon us. He shone forth from Mount Paran. With him were myriads of holy ones. At his right, a host of his own. Deuteronomio capítulo 33 versículo 2. El Señor viene del Sinaí, amaneciendo desde Seir, radiante desde el monte Faram, avanza desde Meribá de Cades. The Lord came from Sinai, and down from Seir upon us. He shone forth from Mount Paran. He came from the 10,000 of saints, with flaming fire at his right hand. Primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Y diría algo como esto: El Señor vino del Sinaí, y amaneció desde Seir sobre nosotros, resplandeció desde el monte Paran. Él vino de los 10.000 santos, con llamas de fuego a su mano derecha. Ahora bien, esta coincidencia no significa que el texto del Deuteronomio fuera tomado del libro de Enoc, porque dado que no había ninguna duda del carácter sacro del texto deuteronómico, el texto bíblico pudo interpolarse en el del libro de Enoc. Sin embargo, en el caso del pasaje de la epístola de Judas, que expongo a continuación, sucedió justo al revés. El libro de Enoc ya existía antes que el apóstol escribiera su epístola. Así que es el apóstol Judas el que cita a Enoc. El apóstol escribió: It was also about this that Enoch, in the 7th generation from Adam, prophesied, saying, See, the Lord is coming with 10,000 of his holy ones, to execute judgment on all, and to convict everyone of all the deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. Judas capítulo 1 versículos 14 al 15. De ellos profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán. Miren que llega el Señor con sus millares de santos, para juzgar a todos, para probar la culpa de todos los impíos, por todas las impiedades que han cometido, por todas las insolencias que han pronunciado contra él los impíos pecadores. Compárese ese fragmento de la Biblia con estas líneas del libro de Enoc. And behold, he cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all, and to destroy all the ungodly, and to convict all flesh of all the works of their ungodliness, which they have ungodly committed, and of all the hard things which ungodly sinners have spoken against him. ¿Qué diría algo como esto? Este es del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué diría algo como esto? Y he aquí, él viene con 10.000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, y destruir a todos los impíos, y condenar a toda carne de todas las obras de su impiedad que han cometido impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho en su contra. Aunque he marcado en rojo la cita literal del libro de Enoc presente en la Biblia, el contenido de la epístola coincide de forma evidente con el libro de Enoc.
Vale la pena mencionar que hay un texto en la segunda epístola de San Pedro que no es una cita literal, como sí que lo es en el caso de San Judas, pero que claramente parece estar inspirado en el libro de Enoc. San Pedro escribió: For if God did not spare the angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of deepest darkness, to be kept until the judgment. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Hago una pequeña disculpa porque mi pronunciación en inglés es muy deficiente, como bueno, ya lo he aclarado, pero bueno, ahora no evito hacer el pequeño comentario. Si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, antes bien los sepultó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, reservándolos para el juicio. Y el libro de Enoc dice: And again the Lord said to Raphael, being Azazel hand and foot, and cast him into the darkness. Enoc, capítulo 10, versículo 4. Y diría algo como esto: Y de nuevo el Señor dijo a Rafael: Ata a Azazel de pies y manos, y arrójalo a las tinieblas. Que al hablar de los ángeles se diga que fueron arrojados al infierno, no implica que se esté citando un texto determinado, porque se trata de una idea genérica presente en la mentalidad judía. Pero ambos pasajes presentan rasgos paralelos suficientes como para que merezca ser mencionada esta concomitancia. Ahora bien, el único texto probativo que un apóstol conocía, el libro de Enoc, pues lo cita, es el de Judas. Cuestiones relativas al libro de Enoc. El hecho de que exista esta cita en la epístola de San Judas, así como la concomitancia del texto de Enoc con el capítulo 6 del Génesis, genera una serie de cuestiones que ahora voy a tratar de abordar. Canonicidad del libro de Enoc. La primera cuestión que se plantea es: ¿el libro de Enoc es un libro canónico por el hecho de que un apóstol lo cite, dándolo por bueno? La respuesta categórica es no. Hay más citas de otros autores en la Biblia. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe: Do not be deceived, bad company ruins good morals. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El texto griego de la Biblia solo difiere en una palabra de una línea de la obra Thais de Menandro. Dígase lo mismo cuando también San Pablo cita a Epiménides, llamándolo uno de los propios profetas de Creta. Tito capítulo 1 versículos 12 al 13. La lista de libros no canónicos mencionados o citados en la Biblia podrían seguir. Ser citados no los convierte en canónicos. ¿El libro de Enoc tiene al patriarca por autor? No podemos estar seguros. Resulta perfectamente posible que un texto se adscribiera por error a un personaje relevante de la antigüedad. Esta adscripción podía ocurrir sin ninguna malicia. Una opinión común se puede dar por sentado que es verdadera. Pero dado que el apóstol Judas afirma que Enoc profetizó, eso sí que es infalible, porque esa afirmación forma parte de las enseñanzas de la Biblia. El apóstol, inmediatamente después de esa afirmación, cita una profecía de ese patriarca antediluviano. Luego esa profecía concreta sí que es de Enoc. El apóstol no afirma que todo el libro de Enoc sea de ese autor, y menos todavía, que todo sea cierto en esa obra. Aunque, puesto que Enoc profetizó y San Judas cita el libro que tiene su nombre, podemos suponer razonablemente que Enoc es el autor, al menos de una parte sustancial de esa obra.
Pero todo lector de Enoc debe recordar que no es un libro canónico. Puede haber interpolaciones posteriores a Enoc y puede haber errores. El texto de Enoc no es autoritativo. Las profecías de Enoc sí que estaban inspiradas, dada la afirmación de San Judas, pero una cosa fueron esas profecías y otra un texto que nos ha llegado a nosotros después de tantos milenios. ¿Por qué no pertenece al canon bíblico? No es que Dios escoge qué libros va a incorporar en la Biblia, sino que el Señor escribe a través de humanos los textos que quiere que formen parte de la Biblia. Con lo cual, el libro de Enoc no forma parte de la Biblia, no porque no fue escogido para formar parte del canon, sino porque Dios no es su autor. Todo lo que Dios escribió para formar parte de las Escrituras, forma parte de las Escrituras. Nada se perdió. No es una cuestión de escoger. Antes de que fuera creado el mundo, Dios ya conocía toda la Biblia, versículo a versículo. El hecho de que alguien sea un verdadero profeta de Dios no implica que sus profecías puestas por escrito formen parte de la Biblia. Solo los escritos proféticos que Dios quiso forman parte del canon. Hubo profetas en la historia de Israel que no forman parte de la Biblia, y hubo personas que no fueron profetas, pero cuyos escritos forman parte del texto sagrado. No nos consta que los autores de los libros de los Macabeos o Crónicas fueran profetas. Ahora bien, la mayoría de los textos bíblicos fueron escritos por profetas o por hombres santos. Pues, aunque Dios puede usar a cualquier instrumento, lo normal es que use instrumentos adecuados. Lo lógico es que use manos santas para componer un texto sagrado. Así la inspiración actuaba de forma más fácil en esos instrumentos. ¿Es útil leer a Enoc? La Biblia es perfecta, no necesita de otros libros para estar completa. Las Escrituras no precisan de apéndices. De ningún modo aconsejaré a nadie leer el libro de Enoc ni ninguno de los libros apócrifos. La Biblia es un alimento puro para el alma. Los apócrifos son libros donde la verdad y el error coexisten. No son un alimento adecuado para los cristianos. Por esa razón, hay que desaconsejar totalmente la lectura de esos libros. La verdad sobre las cosas sagradas no puede mezclarse con el error. Ahora bien, los teólogos sí que pueden leer los libros apócrifos, pues en ellos pueden encontrar información útil para el conocimiento de las mismas Escrituras. El mismo Dios, al citar un pasaje del libro de Enoc en la Biblia, está señalando a ese libro para su estudio. Enoc y la tradición. Los protestantes siempre están abominando de la tradición de la Iglesia Católica, pero la única razón por la que sabemos que ese texto de San Judas es un conocimiento verdadero que procede de un auténtico profeta es por la tradición. El único modo por el que ese fragmento de conocimiento acerca de los ángeles llegó a nosotros es por un camino extrabíblico, pero que transmitió la verdad. Los protestantes creen en la Biblia, pero las mismas Escrituras, como se ve, no rechazan la tradición. Al revés, se basan en ella en no pocos pasajes. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe: For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, roca que es Cristo. San Pablo afirma que ellos llevaban consigo una roca en su periplo por la tradición. No se dice tal cosa en ningún texto del Antiguo Testamento. Fue oralmente como se transmitió tal detalle, que finalmente sabemos que es verdadero porque la Biblia nos lo confirma. Dígase lo mismo acerca de la disputa entre Satanás y San Miguel ante el cuerpo de Moisés. But when the archangel Michael contended with the devil and disputed about the body of Moses, he did not dare to bring a condemnation of slander against him, but said,
The Lord rebuke you. Judas, capítulo 1, versículo 9. Cuando el arcángel Miguel se disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que dijo: El Señor te reprima. Es un hecho que San Judas da por supuesto que es conocido por sus oyentes, y ese hecho, de nuevo, solo puede ser conocido por la tradición, no por la Biblia, que nada dice acerca de ese episodio. En el protestantismo son muchos los hilos que quedan sueltos en la misma lectura de la Biblia. Los que saben de costura conocen lo incómodos que resultan esos hilos sueltos en un tejido, y cómo la atención se vuelve hacia ellos una y otra vez, y uno tiene la tentación de tirar de ellos para que desaparezcan, pero se tiene miedo de que se produzca un pequeño desgarro, mientras que en la Santa Iglesia Católica, la lectura de la Biblia, leída dentro de la tradición y bajo la luz del magisterio, forma una trama continua y perfecta. ¿Quiere Dios decirnos algo con la mención de este profeta? No podemos preguntar cuál fue el propósito de Dios al hacer una mención tan señalada de Enoc. San Judas podía haber ofrecido esa información acerca de los ángeles, como tantas veces se hace en las Escrituras, sin señalar su fuente. Pero en ese caso se señala, lo cual indica que aquí hubo una intención por parte de Dios, porque Él nada hace que sea inútil. Indudablemente el autor de la Biblia nos quiere decir que Enoc fue muy importante. Sin duda tuvo que ser un hombre muy santo, porque de todos los que le precedieron en la genealogía del libro del Génesis, se dice que murieron, pero al llegar él afirma algo realmente misterioso. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God. Then he was no more, because God took him. Génesis capítulo 5, versículos 23 al 24. Vivió un total de 365 años. Enoc trató con Dios y después desapareció, porque Dios se lo llevó. Y cuando continúa la genealogía, todos siguen muriendo. Únicamente Enoc es la excepción, y solo de esa lista de patriarcas se dice algo tan elogioso como que caminó con Dios. Hago una pequeña aclaración. En la traducción que yo leí de mi Biblia, la Biblia que yo tengo, lo dice de otra manera, ¿no? Dice: Enoc trató con Dios, pero en el texto en inglés que pone acá el padre dice: Enoch walked with God, o sea, que caminó con Dios. Esto siempre sucede con las diferentes traducciones, porque en realidad trató con Dios, podría decirse que es como que caminó con Dios. O sea, ese tipo de diferencias en las traducciones no significa que haya un error en las citas o en las escrituras en sí. Jamás hay error en las escrituras. Siempre las traducciones van a ser distintas dependiendo de los traductores, dependiendo de cómo ellos quieran encerrar el sentido, ¿no? de la traducción. Por eso es importante tener los textos originales. Pero en fin, la cita en inglés que el padre ha puesto dice: Enoch walked with God, o sea, Enoch caminó con Dios. Ahora prosigo la lectura. Además, muchos santos padres de los primeros siglos de la Iglesia se apercibieron de que en toda la Biblia, solo de Enoc y de Elías se nos cuenta sus finales sobre la tierra de un modo enigmático, evitando afirmar que murieron. Y curiosamente encontramos estos dos versículos en el Apocalipsis. And I will grant my two witnesses authority to prophesy for 1260 days, wearing sackcloth. These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth.
Revelaciones, capítulo 11, versículos 3 al 4. Apocalipsis, digamos. Enviaré a mis 2 testigos, que vestidos con hábitos de penitencia, profetizarán 1260 días. Son los olivos y las 2 lámparas que están ante el Señor del mundo. Muchos santos padres señalaron a Enoc y Elías como esos 2 testigos, que de momento siguen estando ante Dios hasta que sean enviados. Así que, como se ve, Enoc no es un personaje más del Génesis, es el personaje que contempló el comienzo de la humanidad y que será enviado a la etapa final de esta. Él no necesita que le cuenten qué ha pasado, él ha contemplado toda la historia. Muchos de los hombres que pueblan la tierra son descendientes suyos. Él es un testigo perfecto. Y el presente opúsculo, en cierto modo, también es un homenaje a tan gran gigante en el espíritu. Tan grande es que es él el escogido para ser el último gran profeta. Él es el último profeta mencionado por la palabra de Dios, uno de los primeros y uno de los 2 últimos. Es tan impresionante su puesto que Dios hará que comparta ese honor con otro. Los 2 lo compartirán en igual medida, y sus obras serán impresionantes. And if anyone wants to harm them, fire pours from their mouth and consumes their voice. Anyone who wants to harm them must be killed in this manner. They have authority to shut the sky, so that no rain may fall during the days of their professing, and they have authority over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every kind of plague, as often as they desire. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 5 al 6. Si alguien intenta hacerles daño, echarán por la boca un fuego que consumirá a sus enemigos. Así ha de morir quien intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras ellos profetizan, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder sobre la tierra para herirla con plagas cuando quieran. En ese momento final de la historia se verán las impresionantes grandezas de la época de Moisés, porque Enoc no ha muerto y sigue siendo un viador, un hombre que, al no ser todavía un bienaventurado, puede pecar. El Apocalipsis afirma que será asesinado. Luego es viador y puede pecar. Por tanto, al ser elevado a un honor tan colosal, la posibilidad de que se ensoberbeciera era tremenda. Por eso le acompañará el más grande profeta del Antiguo Testamento, Elías. Ambos comparten las mismas obras y el mismo honor de ser los últimos. Ambos se ayudarán para ser humildes. Y aún así, Enoc y Elías tendrán que ser sostenidos con unas gracias espirituales gigantescas, porque la función que van a desempeñar convertiría en soberbio al más santo de los hombres. El poder de Dios en manos de pobres seres humanos. Y además, el poder que más puede llenar de vanidad, la capacidad de castigar a los enemigos, de castigarles con el refrendo del Altísimo, a la vista de todos. La admiración que generarán será imponente, porque esa generación precisará de un portavoz de Dios que obre portentos que sacudan las conciencias de la humanidad. Por eso, el Señor, en su sabiduría, ha determinado que tal exaltación sea compartida al igual por 2 hombres. Enoc no fue un Nefilim, pero sí. Esta breve obra dedicada a los gigantes es un homenaje al gigante Enoc. Este patriarca,
y Elías fueron escogidos para ser símbolos de la futura asunción de la Santísima Virgen María. Beside Enoch was taken so that he did not experience death, and he was not found because God had taken him. For it was attested before he was taken away that he had pleased God. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios. Si San Juan Bautista fue el precursor del Mesías, Enoc y Elías serán los precursores del reinado de Cristo sobre la tierra. San Juan Bautista fue enviado a los judíos y da la sensación de que los dos testigos también puedan tener una misión especialmente dedicada a los judíos. Dios podría haber enviado como testigos a dos reconocidos santos de la historia de la Iglesia, pero enviará a un patriarca y a un judío. Además, sus cadáveres quedan yacentes en Jerusalén. And their dead bodies will lie in the street of the great city that is prophetically called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 11 versículo 8. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. Este dato nos puede llevar a pensar, aunque no sea un razonamiento concluyente, que también ellos, como San Juan Bautista, realizarán una labor predicadora especialmente con el pueblo judío. Insisto en que no se trata de una conclusión que pueda afirmarse con seguridad, pero que dé constancia de la impresión que me produce el que los dos escogidos no sean santos cristianos. Su paralelismo con San Juan Bautista y el que mueran en Jerusalén, y más en una época, la del Apocalipsis, en la que siempre se ha afirmado que se convertirá el pueblo judío. I want you to understand this mystery. A hardening has come upon part of Israel until the full number of the Gentiles has come in, and so all Israel will be saved. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 26a. Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto, para que no se tengan por sabios. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se incorpore. Entonces todo Israel se salvará. Según lo escrito, de Sión saldrá el libertador para alejar los crímenes de Jacob. Bueno, quise leer el versículo completo. El texto, aunque oscuro, ha sido entendido por muchos comentadores en el sentido de que cuando, al final de la historia, el número de gentiles que entren en la iglesia se complete, vendrá la conversión de los judíos. Desde luego, de lo que no cabe duda es de que estos dos testigos serán muy importantes. De San Juan Bautista dijo Jesús: What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. Mateo, capítulo 11, versículo 9. Entonces,
¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. Sí, Enoc y Elías no son unos profetas más. Muchos profetas se limitaron a vaticinar el futuro. Algunos pocos, como Samuel o Eliseo, hicieron algunos milagros. Pero estos dos harán grandiosos signos a la vista de todos. No son unos profetas más, son los profetas escogidos de entre los profetas. Si de San Juan Bautista Jesús dijo: "This is the one about whom it is written, See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way before you". Mateo capítulo 11, versículo 10. A este se refiere lo que está escrito: Mira, yo envío por delante a mi mensajero, para que te prepare el camino. De ellos se puede decir que son los mensajeros enviados para preparar el reinado de Cristo. De la fuerza del Altísimo que actuará a través de ellos dependerá, además, la salvación, quizá, de millones de personas, de una generación completamente alejada de Dios y de sus caminos. Digo millones, pues sus milagros serán grandiosos y a plena luz del día, en una generación que cuenta con medios de comunicación. San Juan Bautista fue enviado al desierto, y ellos serán enviados a un desierto espiritual, a un mundo en el que los hombres estarán áridos respecto al agua de vida. ¿Conscientes o dormidos? Una última cuestión que nos podemos plantear es si Enoc y Elías están conscientes o dormidos. No lo sabemos. Pero si están conscientes, Dios debería proveerles de un hábitat donde vivir, como lo que son, seres corporales. No parece conveniente que estén suspendidos en medio de la nada, flotando. Los cuerpos materiales requieren de al menos un micromundo material. Si no están dormidos, ¿están acompañados de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo? No lo sabemos. Me limito a formular preguntas. De todas maneras, a primera vista, una vida de más de 6.000 años, si seguimos la genealogía bíblica, que es una cuestión disputada, puede parecer excesiva. Eso podría inclinar a pensar que están dormidos. Si eso es así, en principio sería al despertar cuando Dios les concederá ver la historia humana. Aunque hay que reconocer, al menos como hipótesis teológica, que una vida que durara lo mismo que toda la historia parece abrumadora. Pero no es algo en sí mismo imposible. El hecho de que Elías se apareciera junto a Moisés no es argumento que concluya nada a favor de ninguna de ambas posibilidades. Ya que tocamos este punto escatológico, nos podemos preguntar si los gigantes, cuando resuciten, lo harán con cuerpos de 3 metros o con cuerpos normales. Mi opinión es que ni los enanos resucitarán como enanos, ni los gigantes como tales, sean estas deficiencias y estos excesos causados por la raza o por la enfermedad. Esta rectificación no significa que todos los resucitados posean la misma altura exacta, pero los excesos y defectos corporales de todo tipo serán rectificados en una resurrección universal en la que los cuerpos recobrados serán obra directa del Todopoderoso. Si bien veo muy posible que los Nefilim, los Enaquitas, los Refaim y los Semitas tengan cuerpos resucitados de más altura, para que todos los bienaventurados sepan que ellos son los antiguos gigantes.